¿Qué tal amigos de Contigo Puebla? Yo soy Javier King y como siempre a mí me encanta traerles lo mejor del espectáculo, de la artesanía, del arte, de la cultura y de todo lo que nos rodea en Puebla maravillosa. Y hoy no es la excepción porque estoy con uno de los artistas más destacados en estos rubros precisamente, Juan Trujillo. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias a ti por recibirnos además aquí en tu casa taller, que es un espacio la verdad muy pintoresco, muy bonito, exactamente inspirado pues en lo que hablábamos antes de entrar en esto de la bohemia del arte del centro de la ciudad de Puebla. Bueno, pues qué bueno que se sienten cómodos. Como pueden ver, es un lugar con mucha luz, mucho verde, muchas plantas. Y pues también, como lo mencionas, es inspirador para sentirse uno pues relajado, inspirado y pues como es un trabajo muy completo, pues todo el tiempo estoy aquí y pues la idea es estar lo más tranquilo. Exactamente, ¿no? Y a ver, hay muchos temas que quiero que ojalá nos pudieras platicar, pero primero vamos a hablar de estas maravillosas piezas. Vamos a platicar un poquito sobre tu trabajo como artista. Primero, me gustaría que nos hablaras pues sobre lo que estamos viendo aquí, sobre cuál es tu especialidad en la plástica de este arte y después ya hablamos un poquito sobre tu formación, porque obviamente pues esto no nace de la noche a la mañana. Bueno, las piezas que trabajo, pues como pueden ver, son las Catrinas, que están hechas a base de puro cartón, el monje, el franciscano y un alebrije que tengo aquí, que está hecho de pura bolita de periódico con cartón de pizza, y también lleva una estructura de alambre para que se pueda sostener. Una pieza de estas me lleva alrededor de 2 meses y medio, empezando desde la idea hasta el acabado, que es el policromado. En la pintura se aplican acrílicos y pinceles muy finos. La especialidad de esta técnica en el alebrije es hacerlo más detallado y representar pues, los animales fantasiosos que tienen que ser acuáticos, de fuego, voladores y terrestres. Ya después tenemos el barro, que también es otra técnica que manejo. Esa la aprendí hace 5 años con el maestro Ángel Cortés. Y en ella pues me puedo plasmar con la pictórica, porque pues lo que manejo también mucho es el pincel y los colores, ¿no? Representar de alguna manera el tradicional del arte popular mexicano con los colores básicos como el rosa, el amarillo, el verde, el azul y el morado, que son los colores que más trabajamos. Ya en base a eso pues hacen unas gamas cromáticas de lo más bajo a lo más fuerte, y con eso jugamos con los colores para darle intensidad, movimiento y que se vea más mucho detalle. Oye, me encanta porque como tú nos platicas la técnica, pues parece que se hace con materiales muy simples y sobre todo ya en esta época donde todo se vende en todos lados y nos invaden los productos chinos y nos parece que todo es muy simple, que nos digas por ejemplo que este alebrije que está hermoso, está trabajado con periódico y cartón de pizza, nos parece como que cualquier persona puede hacerlo, pero en realidad es un trabajo muy detallado, muy, pues que tiene su técnica, tiene su ciencia. Cuéntanos un poco de dónde viene esa tradición en la que tú te empiezas a adentrar en el mundo de la artesanía. Bueno, la cartonería en sí pues es muy popular en lo que es Guanajuato y Ciudad de México, ¿no? Los defeños. Pero yo aquí en Puebla lo inicié hace como por ahí de la universidad, por el 2009, con un maestro que nos dio una clase de arte popular. Entonces ahí vimos un poco de catrinas y calaveras y fue como que lo que me llamó la atención. Después, por propio interés, lo empecé a hacer hasta que di con un taller en la universidad y ahí como que me abrió un poquito más la idea, ¿no? Pero un referente muy fuerte para mí siempre fue el maestro Rodolfo Villena, que fue quien trajo los altares a Puebla hace más de 20 años, y fue el que trajo una calidad muy alta en la calavera. Entonces era como una inspiración para mí llegar a un nivel así. Me parece esto increíble porque además la gente cuando ha venido aquí al centro histórico pues se encuentra con muchos puestos y muchos negocios en locales grandes, chiquitos en la calle que venden artesanías de muchos tipos.
tú te has enfrentado directamente no solamente pues al elaborar tus piezas, sino al comercializarlas, ¿no? Que es una parte que no se habla mucho en el mundo del arte, es como algo tabú, hablar de cuánto vendes una pieza, cómo posicionas tu trabajo, es algo que muchas veces no se habla, pero en realidad es necesario, o sea, el arte sigue siendo una industria, la artesanía sigue siendo una industria, que a pesar de que sus piezas toman 2 meses en hacerse, pues necesitan salir y buscar un mercado, ¿no? Para seguir produciendo este tipo de productos. Cuéntanos cómo es esta experiencia pues de enfrentarte ya al mercado local de la artesanía. Pues como artesanos nos enfrentamos mucho contra nosotros mismos, contra los mexicanos, ¿no? Que somos los que no le damos el valor a las piezas, y más allá creo que se están perdiendo muchos valores de apropiación de cultura, desinformación, y eso tiene que ver desde la escuela, ¿no? Desde que no te enseñan a valorar a un artesano o una pieza tradicional, porque esto no solamente tiene que ver en una tienda, sino que viene a partir de nuestras costumbres, de nuestras fiestas, y como todo eso ya se va perdiendo, pues a nadie le interesa. Y cuando quieren adquirir una pieza de estas, pues se les hace muy caro. Preguntan que por qué, si es cartón, si es papel, cuando realmente no saben lo que ha costado el tiempo trabajar una pieza de estas, y que realmente les guste, porque pueden ir con otra persona y a lo mejor no les va a gustar. Exactamente, porque bueno, como decíamos, parecen materiales muy sencillos que todos a lo mejor tenemos en nuestra casa, pero la maestría para realizarlos y para además darles el terminado, como tú decías, no solamente es tuya, sino viene de un legado de artistas, de herencia, de costumbres. Además de que, como tú mismo dices, ¿no? Las costumbres se van perdiendo, entonces la gente busca cada vez menos y entonces las piezas se vuelven un poco con menos demanda. Existe, porque además creo que la gente que ha caminado por el centro histórico se puede dar cuenta, existe pues una sobreoferta, está saturado el mercado de la artesanía en Puebla, en el centro histórico sobre todo. Pues siempre vas a ver los mismos productos, ¿no? Lo que es todo el Parián, todo lo que es el centro, el mismo tipo de decorados en Talavera, los mismos muñequitos, los mismos jorongos. No hay como esa oportunidad a los nuevos artesanos, y más a los que somos aquí del centro, ¿no? Creo que como artesanos del centro nos cuesta un poco más trabajo darnos a conocer, porque nos van a ver como artistas urbanos, no tanto como un artesano, ya que no venimos de una tradición familiar. Sin embargo, esto sigue siendo tradicional. A ver, aquí entramos en un tema que me encanta y que es muy controversial, que es esto de las familias artesanales, algo que en Puebla tiene siglos de existir, porque sobre todo, y hablabas del Parián, todos estos barrios, ya esta zona que va hacia Analco, la zona del Parián, la zona del Carolino, tienen un legado ya de siglos, desde la familia que empezó a implementar la talavera hasta las familias que trabajaban en el vidrio soplado, etcétera. Existe esta autenticidad de verdad de familias que siguen trabajando la artesanía como tú la conoces, o en realidad nos enfrentamos a mercados simulados, es decir, mucho producto de imitación, producto ya industrializado, producto que viene de China, Sí. que además nos los venden como antigüedad, o nos los venden como artesanía, nos los venden como producto local. Pues yo creo que son pocas las familias que se dedican a ser originales todavía, ¿no? Y eso los ves cuando son los concursos de FONAR, ¿no? Cuando ellos ves cómo se proponen y hacen algo diferente y más trabajado. Sí hay mucha industria, hay bastante, y no solamente chinos, sino yo creo que también, por ejemplo, de la Talavera. A mí me ha dado que, luego no es Talavera, sino que es cerámica de Guanajuato, ¿no? Y te das cuenta por los detalles, Terminado. pero tratan de vendértelo como si fuera poblano, ¿no? Entonces ahí se ve muy, muy atascado. Ahora no son los mismos materiales los que te ofrecen, no son los originales, o no necesitas ser chino precisamente, entre ellos mismos se dan en la torre por querer dar más barata una taza o un plato, ¿no? Lo mismo pasa con el cartón. Hay cartoneros que por querer vender dan muy barato y a la vez no les resulta, ¿no? Y cuando te quieren comprar a ti, resulta que eres muy caro, ¿no? Exactamente. Creo que aquí hay un problema que viene de dos lugares, no sé si tú no los puedas confirmar.
Por un lado hablábamos de la gente que no quiere pagar precios tan altos porque se le hace que el material no corresponde, pero también hay un problema que viene desde adentro de la industria, porque entonces cuando nosotros vemos que la mercancía en realidad no está saliendo, que hay una saturación del mercado, empezamos a bajar precios y empezamos a meter productos más baratos, pero en realidad ¿existe o no una promoción para que la industria siga mejorando desde su raíz? O sea, que realmente el gobierno impulse que existan talleres, que existan fábricas que hagan producto local, que no se tenga que importar todo, porque si nos damos cuenta incluso el centro de la ciudad cada vez se invade más de tiendas chinas que nos ofrecen productos muy baratos. ¿Por qué no impulsar la propia industria local? Es algo con lo que tú también te has enfrentado, esta falta de apoyo también del gobierno, no solo para producir, sino también para poder vender. ¿Cómo están las rentas de espacios para venta en el centro? Pues caras. Imagínate, para yo poder vender o pagar una renta de 10,000, tendría que vender, no sé, 3, 4 de estas a la semana, ¿no? Para poder pagar tantos gastos. El problema es también, digamos, que no tenga yo un local, sino que también no ha habido ese apoyo cultural, ¿no? ¿Sabes? Siempre que ha habido una feria o un evento, lo que yo me he dado cuenta que a los artesanos siempre nos mandan a la esquina, ¿no? Nos ponen en una carpita ahí olvidados y no hay esa difusión. Sí nos invitan, nos emocionan y nos dicen que nos van a llevar y que a tal lado, pero ya cuando estás viendo la escena, pues es deprimente, ¿no? Porque más allá de que se tomara un buen corredor y que se le diera lugar a los artesanos como se les tiene que dar, no solamente porque les dan de comer o porque le están pagando el hotel, sino porque realmente nosotros somos los que estamos representando a Puebla en otras ciudades, en otros lugares. Se nos debería de dar ese valor. Creo que das exactamente en el clavo, ¿no? Es un menosprecio, y lo hablábamos en otros programas de aquí en Contigo Puebla, en otras secciones, como a la sección cultural, a la parte del arte, el gobierno no le da esa promoción, piensan que porque les pagan el hotel, porque les dan de comer, porque les dejan un pedazo de banqueta para que ustedes pongan su mercancía, con eso ya está nutriendo una industria que en realidad está en decadencia. Y me parece además, regresando a esto de la simulación, que en Puebla desde hace años, yo creo que por lo menos 15 años, vivimos un centro histórico de simulación cultural. Es decir, vemos como turista, llegas y ves, hay puestos, hay ferias culturales, hay obras de teatro, pero en realidad todo esto es simulado, porque todos estos lugares que vemos de artesanías están ya concedidos por el Estado, tienen además muchas cabecillas de organizaciones, así como vemos en los mercados y en los tianguis. El centro de la ciudad está igual de saturado por este tipo de organizaciones. Cuéntanos cuál es la experiencia, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad de Puebla, que me imagino es el Pareán, el Carolino, la parte de los sapos. ¿Cómo es esa experiencia? Pues mi experiencia yo te puedo contar desde que vendí los sapos en la Fuga y en el Carolino, ¿no? Y en todas siempre fue lo mismo. Siempre había cuotas excesivas, siempre tienes que pagar temporada vayas o no vayas. No se toma en cuenta el artesano que trabaja en un taller, ¿no? Porque hay personas que pueden trabajar desde su mesa afuera con una tejedora, una bordadora, pero uno que está con los acrílicos y con el cartón, no puedes llevarte a trabajar ahí y se ve uno obligado a ir y dejar un poco lo que es el taller porque se sigue pagando ese lugar, ¿no? Pues hay un poco de mafia, por así decir, ¿no? Corrupción, amenazas, y pues, ¿qué te puedo decir? Es algo que ya a mí no me gustó y renuncié a eso porque o pago lo que es justo o te doy todo lo que vendí para que tú me sigas dejando vender y al fin y al cabo no estoy ganando nada, ¿no? Exactamente, es un gran dilema. Y fíjate que haciendo hincapié en esto, es en realidad un sistema así como que el que tenga más dinero, el que pueda poner el puesto más grande. Me despierta sobre todo la duda en estos corredores, como decías, del Carolino, de Palafox, de los Sapos, donde vemos puestos muy grandes, muy iluminados, que traen variedad de productos, la mayoría de importación. Ellos son los que tienen la preferencia porque pagan más
que los artesanos, que obviamente su producto tal vez es más valioso, por supuesto, pero que no tienen la posibilidad de desembolsar pues esas cantidades para seguir exhibiéndose. ¿Y cómo se enfrentan ustedes a la clientela del turista nacional? Esta difusión que se le ha dado de que pues en realidad vas a visitar el lugar, pero pues solamente ven, ¿no? No se lleva nada. ¿Por qué no hay este comercio? ¿Por qué van más a comprar a los lugares ya más grandes? Por lo que mencionaste en un principio, ¿no? Los que meten mercancía china desplazaron a los verdaderos artesanos del centro, ¿no? Ese fue el primer problema. Dos, con los turistas locales, bueno, más bien con los poblanos, sí nos vemos un poquito luchando con ellos para venderles. Pero sí, aún así hay gente que sí, por eso seguimos trabajando. Pero así hay turismo muy bueno, por ejemplo, el del norte, cuando vienen aquí les encanta el trabajo, compran, se divierten con uno, platicamos. Sí hay para todos, ¿sabes? Me resulta mucho esta duda también de en gobiernos pasados que se había dado estos concursos de selección para llevarse artesanos, diseñadores, etcétera, a exhibir a otros países, que incluso tuvimos el nacimiento de Talavera allá en el Vaticano y etcétera. Ajá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son estos programas de exhibición que a veces el gobierno va sacando? Y además, los programas de promoción, ¿realmente trabajan con ustedes o trabajan pues con los favoritos, con su corte de artesanos? Pues ya existe como unos favoritos, ¿no? Siempre va a haber un favoritismo, ¿no? Siempre va a haber quien, pues siempre alza la mano o ya conoce a los grandes secretarios y siempre van a trabajar con ellos. Pero también se nos hace la invitación, se hace una convocatoria y dicen, vamos a presentar este proyecto al Vaticano, a ver qué artesanos con estas ramas pueden sugerir unas ideas y ya ellos toman de aquí y de allá. Sí se nos hace la invitación también. No te puedo decir que solamente es con algunos. Con algunos. También nosotros nos invitan. En realidad, entonces, para ir cerrando como esta entrevista, me gustaría que nos platicaras cuál es en realidad el problema que tú ves en el mercado y también que nos platicaras un poco de lo que justifica detrás, tú como artesano, que agarres este micrófono y nos digas qué es lo que justifica los precios en los que tú nos ofreces tu producto, porque en realidad, como tú decías, a lo mejor vamos y preguntamos como turistas y se nos hace carísimo porque acabamos de preguntar por otra cosa que cuesta 5 pesos. Realmente tú véndenos el producto, respáldanos ese trabajo porque es algo muy complicado. Se ve muy sencillo, pero en realidad es muy complicado. Pues yo lo que te puedo vender más bien es el tiempo de mi vida, ¿no? Que le doy a cada pieza. Cada pieza que hago lleva aproximadamente más de 12 horas, más de 24 horas. Y es estar todo el tiempo sentado ideando, impregnando tus huellas digitales desde el engrudo, el papel, la pintura, cómo lo vas a diseñar, cómo surge el trabajo que viene de adentro. Eso es lo que yo te puedo ofrecer, una parte de Juan que es como el amor que tengo hacia el arte popular mexicano, que lo aprendí desde muy chico, desde los 16, y que desde ahí yo me enamoré de mi México, ¿no? De mi tradición, de mis colores, y siempre buscando mejorar esa técnica, no quedarme con lo que ya había yo aprendido, sino que siempre dar lo mejor de mí. Y creo que cada pieza va un poquito más de Juan en esas piezas, porque nunca me conformo con lo que hago, sino que siempre estoy soñando, siempre estoy ideando, creando. Maravilloso, me parece que es una conclusión increíble, porque exactamente esa es la diferencia del valor. No solamente que son hermosos, sino que a nuestra casa nos llevamos una experiencia. Nos llevamos la experiencia propia de haberlo comprado, la que vamos a vivir con las personas que lo van a ver, pero también la experiencia de los artesanos, de los diseñadores, que pues como tú lo dices, todo el día están diseñando, ideando, pintando y pensando cómo enfrentar estas piezas a un mundo que va cambiando. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. ¿Dónde lo encontramos? Cuéntanos antes de que nos vayamos. ¿Dónde te podemos encontrar en línea? Porque además seguramente hay muchas personas que quieren comprar y no vienen a puestear, como se llama normalmente. Y también, ¿dónde podemos venir a ver tus piezas físicas? ¿En dónde los podemos encontrar? Pues por el momento me pueden encontrar en Instagram como El Hijo del Pueblo, Juan Trujillo. Y
Ahí aparece mi número y con eso me pueden contactar. Y si están cerca del centro, pues aquí a un lado de la Arena Puebla, en el mero centro. Así es, una parte muy tradicional también de la ciudad y muy, muy olvidada también por el gobierno. Pues muchísimas gracias, Juan, por este tiempo, por recibirnos aquí en tu casa taller. Para servirles. Y seguimos con nuestro programa aquí en Contigo Puebla.